Capítulo 23. Isabel II. Isabel II nació en 1830 en Madrid y murió en 1904 en París a los 73 años de edad. Es hija de Fernando VII y María Cristina de Borbón, la cuarta esposa de este. Eran primos. Isabel II, junto a su padre Fernando VII y su abuelo Carlos IV, completa una trilogía de nefastos reinados en la historia de España. Si su abuelo Carlos IV fue un rey de débil carácter y su padre Fernando VII un rey despótico, Isabel II fue una reina frívola en el amplio sentido de la palabra. Tras la muerte de su padre, Isabel II fue coronada reina con 3 años en 1833, ejerciendo la regencia su madre María Cristina de Borbón. La regencia es el gobierno que ejerce un tercero, regente, mientras el rey es menor de edad o está incapacitado. Desde niña, Isabel tuvo que soportar su primer lastre, una madre que desatendió a su hija en la doble vertiente de madre y regente, haciendo dejación de la educación de su hija que dejó en manos de terceros, sus preceptores, políticos, militares, y más preocupada por la relación que mantuvo con un sargento de la Guardia Real, Fernando Muñoz, con el que acabaría contrayendo nuevo matrimonio cuando no había pasado un año de quedar viuda. Sobre la pésima educación recibida por Isabel II, tenemos la siguiente descripción que hace el conde de Romanones, político liberal. Dice así: a los 10 años, Isabel resultaba atrasada. Apenas sí sabía leer con rapidez. La forma de su letra era la propia de las mujeres del pueblo. De la aritmética, apenas sólo sabía sumar siempre que los sumandos fueran sencillos. Su ortografía pésima. Odiaba la lectura. Sus únicos entretenimientos eran los juguetes y los perritos. Por haber estado exclusivamente en manos de los camaristas, ignoraba las reglas del buen comer. Su comportamiento en la mesa era deplorable, y todas esas características, de algún modo, le acompañaron toda su vida. Otro lastre con el que partiría Isabel en su reinado fue la rivalidad contra ella de los carlistas, absolutistas, llamados así por ser partidarios del tío de ésta, Carlos María Isidro, que se postulaba como sucesor de su hermano y padre de Isabel, Fernando VII, hasta que éste, antes de morir y ante la falta de heredero varón, abolió la ley sálica que impedía subir al trono a las mujeres, ley que introdujo en España el primer Borbón, Felipe V. Con la derogación de la ley sálica, Carlos María Isidro se vio apartado del trono tras el nacimiento de su sobrina Isabel, lo que desencadenó las guerras carlistas que se sucedieron a lo largo de 40 años entre los carlistas absolutistas partidarios de Carlos María Isidro y los isabelinos liberales partidarios de Isabel. Un tercer lastre para Isabel fue el matrimonio que le arreglaron con su primo Francisco de Asís de Borbón a los 16 años. Francisco era un hombre de perfil amanerado e inclinaciones homosexuales, muy alejado de los deseos carnales y alta sensualidad que fue otra de las improntas de Isabel, quien llegaría a decir de su marido: ¿qué puede esperarse de un hombre que en la noche de bodas lleva más encajes que yo misma? Esa sería una de las razones de la amplia lista de amantes que Isabel fue coleccionando desde muy joven entre sus preceptores, militares, políticos y otros personajes de la alta sociedad, que de forma notoria trascendería a la opinión pública sin que ello supusiese ningún freno o recato para la reina, que fue parte del descrédito que su figura fue calando entre la población. Oficialmente, durante el matrimonio de Isabel y Francisco, la reina tuvo 12 embarazos, aunque varios acabaron en abortos o los recién nacidos fallecieron al cabo de poco tiempo. Solo llegarían a la edad adulta 5 de sus hijos, entre ellos el futuro rey Alfonso XII.
Si durante el reinado del padre de Isabel, Fernando VII, se promulgó la Constitución de Cádiz de 1812, conocida como la Pepa por coincidir con el día de San José, que es la primera constitución de nuestra historia, en este periodo se promulgó la Constitución de 1837, durante la regencia de la madre de Isabel, María Cristina de Borbón, que buscaba el consenso entre las dos corrientes liberales que imperaban en el panorama político, los moderados y los progresistas. La Constitución de 1837 recuperaba algunos aspectos de la Constitución de Cádiz de 1812, de marcado carácter liberal, pero a diferencia de esta última, donde la soberanía residía en el pueblo español, representado por las Cortes, en la Constitución de 1837 la soberanía es compartida entre las Cortes y el Rey, lo que significa un retroceso respecto al carácter aperturista de la Constitución de 1812. Soberanía es la autoridad en quien recae el poder político. Para entonces, los liberales se habían dividido en dos grupos: los liberales moderados, más conservadores, y los liberales progresistas, más inclinados hacia políticas aperturistas. Pues bien, en 1840 María Cristina de Borbón fue apartada de la regencia de Isabel y expulsada de España, desacreditada por su matrimonio con el sargento de la Guardia Real Fernando Muñoz y por estar en contra del liberalismo más progresista del momento. A María Cristina le sustituye en la regencia el general Espartero, de corte progresista, corriente que predominó durante los siguientes 3 años que duró la regencia de éste. Por su parte, los carlistas seguían con sus ataques al régimen liberal a fin de volver al régimen absolutista anterior e intentando aupar al trono a Carlos María Isidro. Pero no lo conseguirían, porque los entonces ejércitos de Espartero se impusieron en los enfrentamientos que mantuvieron entre ambos durante ese tiempo. Los progresistas, que recordemos eran liberales más aperturistas que los moderados, serían expulsados a los 3 años del poder en 1843 y con ellos Espartero, por un movimiento que se levantó en su contra promovido por los liberales moderados, en sí más conservadores, a los que se sumaron también liberales progresistas desencantados. Movimiento liderado por Ramón María Narváez, militar y político español. Para evitar una nueva regencia, tratando de dar estabilidad política al país, se adelantó la mayoría de edad de Isabel a los 13 años, empezando en dicha edad su reinado personal. Durante su reinado, Isabel II se inclinó claramente por los liberales moderados, incumpliendo su papel de árbitro que facilitara la alternancia en el poder de las dos corrientes, moderados y progresistas, pues a la hora de formar gobierno Isabel se decantaba por los moderados. Así, desde que subió al trono, 10 años estuvo Isabel propiciando el gobierno de los moderados con el general Narváez a la cabeza. Estos aprovecharon para promulgar una nueva constitución, la Constitución de 1845, que retrocedía en las libertades recogidas en las anteriores y viraba hacia un Estado mucho más conservador, otorgando más poder a la corona que a los órganos de representación nacional, las Cortes, suponiendo un claro retroceso al liberalismo de la Constitución anterior de 1837, que ya de por sí redujo el liberalismo que se estableció en la primera Constitución de Cádiz de 1812. Este giro conservador provocó el descontento de las fuerzas progresistas, dando lugar a una revolución mediante pronunciamientos militares y algaradas callejeras que forzaron el cambio político. Es el periodo conocido como el Bienio Progresista, que va de los años 1854 a 1856. Espartero regresa al gobierno. Pronunciamiento militar es el hecho de expresar una idea o intención de llevar a cabo determinada acción, en este caso por un mando militar. Pero este nuevo periodo progresista duraría muy poco, 2 años, pues se produjo una contrarrevolución de los moderados que les devolvió al poder. A partir de entonces, los moderados se van alternando en el poder con un nuevo movimiento político surgido de corte centrista.
la Unión Liberal, con el general O'Donnell al frente. Pero no quedó ahí la cosa. Años más tarde, en 1868, hubo una nueva insurrección de los progresistas, que habían sido excluidos del poder durante todo ese tiempo. Se llamó la Revolución de 1868, también conocida como la Gloriosa. Esta revolución estuvo encabezada por los generales Prim, Serrano y el almirante Topete, contando con un gran apoyo popular, dejándose oír por las calles el grito de «¡Mueran los Borbones!», que en algún momento se convirtió en «¡Mueran los bribones!». Como vemos, en este periodo la alternancia en el poder se produce por pronunciamientos o levantamientos de unos contra otros para ocupar el poder por la fuerza, dada la inestabilidad del país y la falta de neutralidad que se supone a la corona para procurar una alternancia pacífica. Si resumimos todos estos movimientos, tenemos que durante el reinado de Isabel II se producen 5 asaltos al poder. El primero tiene lugar en 1840, durante la regencia de su madre María Cristina, siendo ésta expulsada del poder por los progresistas encarnados en Espartero. El segundo se produce en 1843, cuando Espartero es expulsado del poder por los liberales moderados y progresistas desencantados, con Narváez al frente. El tercero, en 1854. Los moderados son desalojados del poder de nuevo por los progresistas mediante una revolución que repone a Espartero en el poder. Pero este periodo dura solo 2 años, conocido como el Bienio Liberal. Cuarto, en 1856 se produce una contrarrevolución de los moderados que a partir de entonces se alternan en el poder con los centristas de la Unión Liberal liderados por O'Donnell. Y quinto, finalmente, en 1868, los progresistas ponen fin a su exclusión del poder durante todos estos años con la revolución conocida como la Gloriosa. La Revolución de la Gloriosa trajo consigo el destronamiento de Isabel II y su exilio a Francia, acompañada por su hijo Alfonso, el futuro Alfonso XII, que entonces tenía 11 años de edad. Estando ya en el exilio, Isabel abdicó a favor de su hijo, con la intención de no dar por perdida la posibilidad de que éste, Alfonso, volviese a restaurar la dinastía borbónica en España, encargo que Isabel dejó en manos del político centrista Antonio Cánovar del Castillo, mientras que ella y su hijo Alfonso permanecían en el exilio. Más allá de las fechas de los distintos gobiernos, lo esencial es remarcar que en el reinado de Isabel II existía un régimen liberal que vino precedido por otro absolutista de su padre Fernando VII. Las fuerzas liberales se dividían a su vez en 2 bandos, los moderados y los progresistas. Ambos se alternaron en la gobernación del país con predominio de los moderados, más conservadores, que eran los preferidos de la reina Isabel, lo que conllevó movimientos revolucionarios y contrarrevolucionarios de unos y otros por ocupar el poder. Esta etapa finaliza con el movimiento revolucionario de los progresistas con la conocida como Revolución de la Gloriosa en 1868, que acabó con el destronamiento y exilio de la reina. Uno de los pocos aspectos destacables dentro del mal reinado de Isabel II fue el impulso que se dio durante ese periodo a la modernización del país a través de la realización de obras públicas, sobre todo en carreteras, puentes, señalización de costas y líneas de ferrocarril, aunque no exento de prácticas de enriquecimiento ilícito en muchos personajes de la clase dominante, que alcanzó incluso a la propia madre de la reina, María Cristina de Borbón. Al desencanto político se unió el desencanto personal de la figura de Isabel II entre el pueblo, que la veía como una reina frívola e irresponsable. La reina llevaba una vida disoluta. Era una constante fiesta. Se acostaba muy de madrugada y se levantaba a primeras horas de la tarde. Isabel tenía un carácter temperamental, apasionado, con una ardiente sexualidad. Algunos de sus preceptores fueron sus primeros amantes de una larga lista que vendría después.
El primer amante oficial de la reina fue el general Serrano, a quien Isabel II llamaba el general bonito, y producía un auténtico escándalo porque la reina le perseguía por todos los cuarteles de Madrid, hasta tal punto que las autoridades militares decidieron trasladarle fuera de la capital. Otra relación también muy conocida fue con el capitán de ingenieros Enrique Puig-Moltó, supuesto padre de Alfonso XII. A este respecto se dice que un día hablando Isabel con su hijo Alfonso le manifestó: «Hijo mío, la única sangre Borbón que corre por tus venas es la mía». Otro amante reconocido fue el general O'Donnell. Isabel poseía una gran generosidad y un ánimo alegre y vivaraz que hacía agradable su presencia en las reuniones sociales. Para ser reina quizá demasiado castiza, que así se la conocía también, como la reina castiza. La cuestión es que la influencia de los amantes de Isabel no era sólo en la cama, sino que ejercían influencia también en las decisiones de la corona, al tiempo que consejeros y confesores aprovechaban los sentimientos de culpabilidad y los accesos religiosos de la reina para hacer sentir también su influencia y condicionar sus decisiones. Isabel II se rodeó así de una camarilla palaciega con influencia política extraconstitucional, causa adicional de su descrédito ante el pueblo y la opinión liberal. Señores, les ruego que presten atención. Debo comunicarle una noticia de máximo interés. El rey nuestro señor se ha servido a expedir el real decreto siguiente. En la tarde de hoy, día 10 de octubre de 1830, la reina, mi augusta esposa, ha dado a luz con felicidad a una robusta infanta. El cielo ha bendecido nuestra venturosa unión y colmado los ardientes deseos de todos mis vasallos que aspiran por la sucesión directa de la corona. Su Alteza Real recibirá mañana el santo sacramento del bautismo en la Real Capilla, imponiéndose a la recién nacida los nombres de María Isabel Luisa. ¡Viva Isabel II! ¡Viva! La revolución, bautizada por el pueblo como la Gloriosa, triunfa pronto en Cádiz, a donde el general Serrano llega con sus tropas para apoyar el levantamiento. Isabel II, que está en Lekeitio, Vizcaya, veraneando con su familia, se ve obligada a partir al exilio. Marcha a Francia. En ese momento tiene 38 años y ha sido durante 25 de ellos la reina de España. Haciendo una revisión global de la vida de Isabel II, no es de extrañar que se la denominase también la reina de los tristes destinos. Unos le vinieron dados y no pudo elegirlos, y en otros acabó siendo presa de sus propios actos y personalidad, que le llevaron a abandonar hacia el exilio el país del que un día fuera reina con solo 3 años.